porque para siempre es tu misericordia, Señor, porque no hay nadie como tú. Oramos tu gracia, tu favor en esta mañana, la operación directa de tu Espíritu Santo para traer una enseñanza a nuestro corazón y a nuestra alma y a nuestro espíritu, para que seamos ministrados en lo profundo de nuestro ser y seamos llevados cada día en el crecimiento a la estatura del varón perfecto, a Cristo. Señor, para cumplir la voluntad final del Padre, que es que estemos en las bodas del Cordero. En el nombre de Cristo te glorificamos. Amén, amén, amén. Y amén. ¿Listos? Ok. Recuerden que es necesario que traigan su libreta para que estén anotando por los conceptos y las ideas y los pensamientos que Dios quiera traer. Gloria al Señor. Bueno, el título de la enseñanza, vamos a continuar hablando de la gracia. ¿Verdad? La semana pasada estuvimos hablando acerca de la gracia. Hoy vamos a continuar hablando acerca de la gracia. La serie es la gracia. Vamos a estar hablando un par de semanas más, un poquito más acerca de la gracia. Y el tema hoy es las 7 definiciones de gracia con sus 5 aplicaciones. El tema de hoy son las 7 definiciones de gracia con sus 5 aplicaciones. Cuando hablamos de gracia, nos resumimos solamente al concepto de que es un regalo inmerecido, cuando bien nos va. Muchas veces lo limitamos solamente a es un regalo. Y responder que es un regalo es tan ambiguo que estamos comparando la gracia a un simple y sencillo regalo que alguien nos hace por cariño, con amor. Y la gracia no tiene que ver absolutamente con nada que el hombre pueda hacer, porque la gracia es única y exclusivamente proveniente de Dios. Por eso en este tiempo es necesario que tú y yo podamos aprender respecto a la gracia, a saber qué es la gracia, para poder aprender, crecer y también distinguir qué no es la gracia, porque hay conceptos errados de la gracia. Algunos en una situación extraña y en una posición muy personal, influenciados por demonios, enseñan algo que se llama supergracia. ¿Qué es la supergracia? Es decir, como yo soy hijo de Dios, soy predestinado y soy salvo y la salvación no se pierde, pues me voy a ir al mundo. Al cabo que estoy en la gracia y voy a ir a tomar, y voy a ir a fornicar y voy a adulterar y voy a hacer lo que quiera porque estoy en la gracia. Eso no es así, hermano. Esa es una enseñanza totalmente errada y en una posición muy personal, influenciada por demonios, porque no tiene nada que ver con lo que es la gracia. Por eso es necesario que podamos conocer la verdad, que es la gracia, y a la luz de la palabra vamos a descubrir las 7 definiciones de gracia, para que podamos vivir en ellas y podamos aplicarlas y podamos ser establecidos en esa gracia. ¿Ok? Bueno, en el libro de Génesis nos muestra 7 definiciones de lo que debemos de entender por gracia, a partir de la vida de Jacob y muy particularmente en su viaje a Ur de los Caldeos. Tú las 7 definiciones de gracia, si estudias un poquito, las vas a ver en el peregrinaje de Israel en el desierto, las vas a ver en los salmos, la vas a ver en los profetas, la vas a ver en los 4 evangelios, los vas a ver en el libro de los Hechos y la vas a ver en las 14 cartas paulinas y aún en las 7 iglesias y Apocalipsis. Porque todo lo que enseñamos y todo lo que tenemos que aprender tiene que ser consecuente en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, porque desde Génesis hasta Apocalipsis nos lleva a Cristo. Entonces todo tiene que ser consecuente. Entonces, esta es la primera vez que yo voy a enseñar esto, las 7 definiciones de gracia. Entonces, por consiguiente, empezamos con Génesis, aunque también lo podemos ver en los 7 días de la creación, las 7 definiciones de gracia. Pero comencemos. Génesis 28, 1 al 4, por favor. Génesis capítulo 28. Uno al 4. ¿Estás ahí? Génesis 28, 1 al 4. Gloria al Padre. ¿Estamos listos? Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo: no temas, mujer de las hijas de Canaán, levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel,
padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Nuevamente el versículo 3. Vamos a leerlo todos juntos, por favor. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Versículo 4, todos juntos. Y te dé y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Gloria al Señor. La primera definición de gracia, anótala por favor. La primera definición de gracia es la revelación de la plenitud de Cristo. La primera definición de gracia entendemos como la revelación de la plenitud de Cristo. La revelación de la plenitud de Cristo. Y para ampliar el panorama tenemos que ir al Nuevo Testamento, tú lo sabes. Recuerda que el Antiguo Testamento es sombra de lo venidero, pero tiene que estar todo absolutamente, y más cuestiones doctrinales, absolutamente en las cartas paulinas. Gloria al Señor. ¿Verdad? O en el Nuevo Testamento, para poder tener un fundamento firme. Juan 17:3. Evidentemente hay muchos versículos, pero solamente voy a tocar 2 o 3 máximo por punto. Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Tú y yo vamos a entrar en la gracia, o en la primera definición de gracia, o en el primer aspecto de la gracia, en el momento en que nacimos de nuevo. Para que tú y yo pudiéramos arrepentirnos, para que tú y yo pudiéramos externar perdón de pecados y pudiéramos llegar a un momento donde reconociéramos que estábamos condenados, que estábamos perdidos. Un momento, escúchame, en un momento el Espíritu Santo trae una revelación de Cristo a nuestra vida. En un momento la operación del Espíritu Santo nos convenció de pecado y nos convenció de lo que Cristo había hecho por nosotros. Y en ese momento nuestros ojos se abrieron, nacimos de nuevo y tenemos un entendimiento, la revelación de la plenitud de Cristo, y empezamos a crecer en esa gracia. Por eso la Biblia dice que vamos de gracia en gracia y de gloria en gloria. De gracia en gracia. ¿Por qué de gracia en gracia? Porque hay 7 aspectos de la gracia, y hay 7 aspectos en los cuales tenemos que ir creciendo. Gloria al Señor. La revelación de la plenitud de Cristo es cuando tú y yo tenemos un entendimiento de lo que Cristo es, de lo que Cristo hizo y de lo que Cristo hace. La revelación de la plenitud de Cristo es lo que Cristo es, lo que Cristo hizo, lo que Cristo hace. ¿Quién es Cristo? El Hijo de Dios. ¿Quién es Cristo? El Salvador. ¿Quién es Cristo? El Emanuel. ¿Quién es Cristo? Dios con nosotros. ¿Quién es Cristo? El fundamento de los 7 misterios de Dios. ¿Quién es Cristo? Es el Rey. ¿Quién es Cristo? Él es Dios. ¿Quién es Cristo? Nuestro Señor. ¿Quién es Cristo? Nuestro Padre. ¿Quién es Cristo? Fuerte. Nuestro Salvador. Vamos, que yo no haya dicho. ¿Quién más? Cristo es el Rey de Reyes. ¿Quién es Cristo? El profeta. ¿Quién es Cristo? El omnipotente. Fuerte, fuerte, porque estoy medio sordo. Nuestra fortaleza. ¿Quién es Cristo? La piedra angular. ¿Quién es Cristo? El fundamento. ¿Quién es Cristo? Sobre quien crecemos. ¿Quién es Cristo? En quien estamos escondidos. ¿Quién es Cristo? Que nos ha elevado a los lugares celestiales. ¿Quién es Cristo? Que nos ha dado la gracia. ¿Quién es Cristo? Que nos ha dado la redención. ¿Quién es Cristo? Que nos ha dado perdón de pecados. Gloria al Señor. Él es Cristo. Gloria al Padre. Necesitaríamos, yo creo, muchas horas y muchísimas horas para hablar de la doctrina de Cristo, para entender lo que es los misterios de Dios. Gloria al Señor. Pero bueno, doctrina de Cristo lo vamos a ver ya en la escuela en la reunión de entrenamiento. Ya acabamos de introducción a las verdades leche y vamos a entrar de lleno a la doctrina de Cristo. ¿Quién es Cristo? Ya lo vimos. ¿Qué hizo? En el Antiguo Testamento Cristo se revela como el ángel del pacto o el ángel de Jehová. Tú puedes encontrar que cuando Jacob se
Jehová se postró y adoró. Cuando Daniel se encontró con el ángel de Jehová, se postró y adoró. Pero en cambio, cuando venían otros ángeles como Gabriel, Miguel o demás, y los seres humanos se querían postrar, ¿qué hacían los ángeles? Los detenían. ¿Recuerda? No te postres ante mí. Josué se quiso postrar ante un ángel. Y el ángel dijo, no, porque soy consiervo tuyo. No me puedes adorar. Pero cuando se presentaba el ángel de Jehová, que es el Cristo, que aparece desde Génesis 1, lo adoraban. La manifestación en el Antiguo Testamento del Cristo tiene dos connotaciones o dos aspectos. El ángel del pacto, que es el ángel de Jehová, y número dos, ¿cuál es la segunda manifestación de Cristo en el Antiguo Testamento? Fuerte. Melquisedec, rey de Salem, y salió al encuentro de Abraham cuando venía de la victoria de los reyes de Edom, y le salió al encuentro el rey de Salem, Melquisedec, el cual no había registro en la Biblia. Y dice la Biblia en Hebreos que no tiene principio ni fin de días, que su linaje es eterno. Y este Melquisedec, dice la Biblia en Hebreos, ¿quién era? Que aún el patriarca Abraham le dio los diezmos de todo. Y aún la ley decía que los levitas no pagaran diezmos. Pero dice la Biblia que en Abraham los levitas, estando en sus lomos, pagaron los diezmos. ¿Quién es este Melquisedec mayor que Abraham? Cristo. Por eso dice la Biblia, porque tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, en el Antiguo Testamento, el Cristo se manifiesta de dos maneras, como el ángel del pacto o ángel de Jehová, y se manifiesta como Melquisedec, rey de Salem, rey de paz. Cuando vino a la tierra, él se manifestó como el profeta. No como un profeta, sino como el profeta. Hay 7 ocasiones en que la Biblia lo señala como el profeta. Evidentemente como Salvador, Señor, Mesías, pero hablando en una cuestión ministerial, como el profeta. Ahora, Cristo está haciendo algo. Yo te dije quién es Cristo, qué es lo que Cristo hizo, qué es lo que Cristo hace. En este momento, Cristo no está en la tierra. Y conmigo, Cristo no está en la tierra. Y conmigo, Cristo está sentado en la diestra del Padre. Pero el Espíritu Santo está aquí. El Espíritu Santo es Cristo y es Dios. ¿Gloria al Señor? Entonces, el Cristo en este momento está fungiendo desde su ascensión a los cielos hasta el rapto como sumo sacerdote. El cumplimiento de la palabra de Hebreos: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Durante los 7 años de la tribulación y la grande tribulación se llevará las bodas del Cordero, en el cual que quiero verlos a todos allá, y espero que allá no se estén durmiendo, que allá estén bien despiertos, y si no se van, no van a tener tiempo de dormir, ¿no? Bueno, alguien me dijo esto y te voy a dar un consejo. Los que se vayan a quedar, yo espero que de esta congregación nadie se va a querer. Hay que podamos vivir manada pequeña, no temáis, porque a vuestro Padre ha placido daros el reino. Pero bueno, si alguno se llegara a quedar, 2 consejos. 1, te voy a dejar las llaves escondidas, luego les digo dónde, para que vengas y adores aquí y ya no te preocupes por pagar la renta. Yo creo que el dueño del local va a tener más problemas que cobrar la renta. Y número 2, alguien me dijo esta semana: vayan a Tepito y compren la marca de la bestia pirata para que no se deje fiar. Yo creo que va a haber, ¿verdad? Pero bueno, mejor nos vamos por si hay o no hay. Mejor vámonos. Y finalmente, en el milenio y para la eternidad, Cristo será el Rey. Cristo será el Rey para siempre. De esta manera, Cristo cumple sus 3 mayores ministerios. Lo vamos a ver más grande. Él es Rey, Él es profeta, o Él es profeta, Él es sacerdote y Él es Rey. Son los 3 ministerios de Cristo. Él es profeta, Él es sacerdote y Él es Rey. Entonces, cuando entendemos la definición de gracia como la revelación de la plenitud de Cristo, es el entendimiento en nuestra alma, es el entendimiento en nuestro espíritu,
y es el entendimiento de nuestro cuerpo que es nuestro Señor. ¿Por qué nuestro espíritu? Porque la revelación de la plenitud de Cristo tiene que ver con el primer pacto del Calvario, que es justificación. Porque entendemos en nuestro espíritu que hemos sido justificados por lo que Cristo hizo. En nuestra alma, porque vamos a entender que por la gracia vamos a ser, o debemos de ser santificados. Y en nuestro cuerpo, porque por la gracia, dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entendamos pues la primera definición de gracia, la revelación de la plenitud de Cristo. ¿Amén? Amén. Vamos adelante, yo creo que podemos hablar 2 o 3 horas nada más de esto, pero vamos adelante porque quiero tocar las 7 definiciones ya en su momento, si Dios nos permite y me da dirección, por reunión una definición y mucho más versículos. Dos, segunda definición de gracia, Génesis 28, 5 al 7. Génesis 28. Génesis 28, 2:8. Génesis 28, 5 al 7. Traten de anotar lo más posible. De todos modos, mañana ya va a estar arriba en YouTube, en mi canal de YouTube. Si no me siguen, síganme, encuéntrenme como Job Rodríguez. Todos son bienvenidos. Si no en Facebook, Job Rodríguez. Si no en Facebook me encuentran como Job Rodríguez. Estoy con mi hijo Josué así, bien ungido, con mi hijo Josué. Esa foto la tomé no porque se me vea muy ungido, sino porque me considero que me veo guapo. Bueno, en todas, ¿verdad? Pero en esa más. Le dan like, lo comparten y lo estudian y la descargan. Es gratis, no me tienen que pagar regalías. Gloria al Señor. Génesis 28, 5 al 7 dice: así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Saúl. Perdón, del 8 al 11, perdón. Génesis 28, 8 al 11, perdón. Del 8 al 11. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac, su padre. Y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí mujer a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermano de Nabiot, además de sus otras mujeres. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Di conmigo, tomó las piedras, puso una cabecera y se acostó en aquel lugar. O sea, puso una almohada de piedra. Ahí hizo lo que el profeta José Alfredo Jiménez: de piedra de ser la cama, de piedra la almohada. ¿Sí fue José Alfredo Jiménez? No, me lleva el tren. ¿Quién la compuso? ¿Sí fue José Alfredo, hermano? ¿Usted sí tiene revelación? ¿No le da caso? ¿No? ¿Sí o no? Bueno, el chiste es que de piedra es la cama y de piedra la almohada. Alguien que bueno, no prendan su celular, ya le voy a decir, pregúntele al hermano Google, pero no, al final le preguntamos. Ok, puso una almohada y se recostó. La segunda definición de gracia es reposo en movimiento. Gracia es reposo en movimiento. ¿De Hugo Sánchez? ¿De Hugo Sánchez? Ah, Cuco. No Hugo, dije. Imagínense a Hugo Sánchez aventándose una chilena de piedra de Cuco. De Cuco Sánchez. ¿Ya se murió Cuco Sánchez? Sí, pues sí, ¿verdad? Sí. Bueno, el profeta Cuco Sánchez, pues. La segunda definición de gracia es reposo en movimiento. Tú puedes decir, pastor, ¿cómo gracia puede ser reposo en movimiento? ¿Qué reposar no es hacer nada? ¿Que no Jacob se acostó? Sí, amados.
pero el Antiguo Testamento es sombra de lo venidero. Y para ampliar un poquito, Hebreos 4:10. Hebreos, capítulo 4. Hebreos 4:10 dice, desde el 9, Hebreos 4:9 y 10. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí en el versículo 12 tú vas a encontrar los 7 ministerios de la Biblia, o los 7 ministerios de la palabra. Lo estudias en tu casa, después lo estudiamos aquí en la congregación. Segunda definición de gracia es reposo en movimiento. Escúchame, cuando tú haces, Dios descansa. Cuando tú haces, Dios descansa. Pero cuando tú reposas en Dios, Dios hace. ¿Quién hace más? Mira, la iglesia ha sido tan bombardeada del mundo, y no solamente en cuestiones de perversidad, ha sido bombardeada de un problema que es sumamente grave, al igual que la perversidad, que se llama humanismo. ¿Qué es el humanismo? El hombre es el centro de todo. ¿Y de qué manera se influye en el cristianismo? Yo he escuchado en diversas ocasiones gente que ha dicho es que el hombre es lo más importante de la creación de Dios. Bueno, yo difiero con eso. Otros dicen que lo más importante de la Biblia es el hombre. Aún dicen que todo lo que Dios hace es a causa del hombre. Y aún en una herejía tan tremenda de un tipo que, bueno, desafortunadamente ya falleció, escribió muchos libros, es de las Bahamas y es de color negro, no voy a decir el nombre, pero ya con eso ya ven quién es. Dijo que el hombre no puede hacer, que Dios no puede hacer nada sin el hombre. Eso se llama humanismo. Y pues si vamos a estudiar humanismo, si quieren traigo encuentros a la iglesia. ¿Qué son encuentros? ¿Quién sabe qué son encuentros? Encuentros, impactos, grandes encuentros. El único gran encuentro que existe es la victoria de la América contra las Chivas. Gloria al Padre. No solamente hacen encuentros, sino se hacen preencuentros, encuentros, reencuentros, posencuentros, y eso nomás es una sacadera de dinero. Y enseñan puro humanismo. ¿Qué es el humanismo? Te empiezan a enseñar aspectos generales de la vida del hombre, donde en algunos tienes que caer. Es decir, en algunos vas a llorar. Y ves, el Espíritu Santo te tocó. Ya está, liberando. Una vez, hace muchos años, ya le pedí perdón a Dios. Vino un hermano y nos invitó a un encuentro. Yo ni sabía qué demonios era eso, porque yo no sabía lo que era G12, hace cosas que empiezan. Entonces Zacatecas, hermano, todavía ni me casaba. Fue Pancho, Karen, Denis, no fue, Melissa, otra muchacha, y fuimos para ver qué era eso. Y salimos del show, pero gracias a Dios, lo único bueno que de ahí salió que me sembraron 15 días en mi luna de miel. Es que Dios bendiga los encuentros. Pero estaban haciendo un momento donde hacen, no sé cómo se llama ese ritual, que no es nada de bíblico, donde supuestamente empiezan a hacer liberaciones y la gente empieza a vomitar y hacer tanto rollo y tanto show. Pancho estaba ministrándole y yo estaba hasta atrás y viendo todo el show, porque realmente es un show, y todos vomitando, ¿no? Y Pancho estaba así, llore y llore porque no vomitaba, porque no se le salían los demonios. Y yo lo vi, en serio. Estaba así acostado, estaba así, y volteaba hacia el otro, y pues el otro ahí aventando no sé qué cosa, y Pancho, en serio, es en serio lo que le voy a decir. Al ver eso y el ver que pues que él no salía nada, empieza. Yo no.
digo el pobre, pues es que a mí no se me sale nada, pues que salga porque sale. Y no es otra cosa más que una sacadera de dinero. Porque hasta donde yo encuentro en la Biblia, y sé que me voy a tener problemas por decir esto, porque lo voy a subir a internet y la verdad no me interesa. Es una sacadera de dinero. Porque en la Biblia no habla en ningún lado de encuentro, ni de reencuentro, ni de posencuentro, ni de... impactos, preimpactos. Lo único bueno de los impactos es una película muy buena que se llama Impacto Profundo de un meteorito, que está muy buena. ¿Por qué, amados? Porque el humanismo se ha metido a la iglesia. ¿Y por qué se ha metido el humanismo a la iglesia? Porque la iglesia no reposa. Así de sencillo. Porque la iglesia no reposa. Porque el talón de Aquiles de todos es, los que queremos servir a Dios, es que queremos que la iglesia crezca, ¿sí o no? Pero la pregunta es, ¿por qué queremos que crezca? ¿Para qué? ¿Por qué? Cuando empezamos la congregación, yo te lo he platicado en otras ocasiones, yo conocí este modelo, no era específicamente de Colombia, era de una línea de otro lado, de la línea de Corea, pero al fin y al cabo es lo mismo. Y fui a un curso donde me dijeron, mira, tú agárrate 12, en ese tiempo ni 12 éramos como 8, pero bueno, en la iglesia, tú agárrate 12, tú discipula 12 como Jesús, y esos 12 van a discipular a 12, y esos 12 van a discipular a otros 12, y así, 12 iban a 140, 144, esos 144 a sus 12 iban a discipular a no. Ok, no dicen es domingo. Hoy no me van a hacer cuentos, por favor. Bueno, 144, después iban a ser muchos y otros muchos. Y yo dije, bueno, esta iglesia va a ser el boom. Esta es la estrategia del siglo. Y me compré 2 o 3 libros muy buenos, bien muy buenos para el humanismo. Sueña y ganarás el mundo y la llave de la multiplicación. Y 2 o 3 libros, ya los tiré, gracias a Dios. Creo que estábamos en una casa que no tenía boiler y los metí ahí para quemar lo que hicieran. Cuando me sirvieron, estaba contento. Y cuando yo estaba haciendo mis números, aquí la señora me dice, y ahora está Dios, que sea lo que Dios quiere para la congregación. No, espérate, tranquila, te reprendo, Satanás. No me interesa ahorita estos números, vamos a crecer, imagínate. Y empecé a buscar fincas para hacer los encuentros. Pero llegó un momento, de un día en la madrugada, yo haciendo mis números, el Señor vino sobre mí, me dio esta palabra. Si tú te metes en eso, en 5 años serás la iglesia más grande del Bajío. Pero yo no voy a estar contigo. Yo no voy a estar contigo. Pon en balanza la fama, el dinero o yo. ¿Y cómo vieron? No lo hicimos. ¿Qué modelo usamos de crecimiento? Ninguno. Tenemos modelo de discipulado. Casas de paz. La Biblia dice, no cesen de predicar en las casas. Las reuniones de entrenamiento, como el apóstol Pablo se reunía con los apóstoles y sus discípulos, lo hacía el Señor Jesucristo. Pero para que tú puedas cumplir el plan de Dios necesitas reposo. El mundo te dice, haz, esfuérzate, 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 esfuérzate. Y Dios te dice, reposa, reposa, ten calma en mí. Pastor, pero es que hay que hacer esto ya, y vamos, y sí, pues sí, se necesita, y vamos. A veces me alegra esto todavía, y mucho. Pero tenemos que vivir en la gracia del reposo en movimiento. Reposo no es no hacer nada. Escúchenme bien. Reposo es movernos en la voluntad de Dios. Necesitamos paz para entender la voluntad de Dios. Necesitamos paz para entender
la voluntad de Dios y necesitamos reposo para movernos en él. ¿Me cachas? Para tu vida, para mi vida, para la iglesia, no es hacer las cosas como nos parezca. Y no es hacer las cosas como yo quiero, sino es hacer las cosas a la manera de Dios. A la manera de Dios. Todos nos podemos mover en esfuerzo propio. Pastor, ¿pero qué hago para no hacer el esfuerzo propio en mi trabajo? Sencillo. Pídele a Dios que te dé paz y reposo para no depender de tu salario, sino depender de Dios. Pero ¿cómo? Pues si mi salario es lo que me mantiene, ¿no? Si tú vives en reposo, tu salario es la provisión que Dios te dio a través de su misericordia. Y el fluir es tu trabajo. Pero cuando entiendes el reposo en tu trabajo, el dinero empieza a multiplicarse. Ahora, si quieres le hago, pues también me la sé, la otra. Y me gusta más. ¿Quién quiere reprender al diablo? $1000. Si quieres tu salvación, también la sé. ¿Quién quiere reprenderlo? Y esto por esta palabra, porque se llama el Dios. En el lenguaje mexicano es una grosería, pero en el lenguaje original es el Dios del dinero, se llama Mamón. No va a decir a tu hermano, no sea Dios del dinero. Y dicen cada tontería. Eso no es reposo, mamá. Entonces se llama avaricia. Entonces se llama ¿qué? Avaricia. Pero dice la Biblia que el fuego consumió al pueblo de Israel por la avaricia en su corazón. El primer día que cayó mano, bueno, la primera semana, fueron al campo y agarraron hasta que la carne les salía por las narices. Y Dios se enojó y les mandó fuego. ¿Por qué? Por la avaricia. Porque creyeron que lo que Dios los había sacado de Egipto para que les saliera carne por la nariz. Como hoy el humanismo enseña que Cristo murió por nosotros para que nos hagamos ricos. Eso no es reposo. Reposo es que tú sepas que Dios suplirá tus necesidades conforme a tus riquezas y gloria. Que tú sepas que en la iglesia sí hay reyes que Dios ha puesto en un ministerio y que van a prosperar y van a ser tremendamente bendecidos. Claro, también así es, pero el reposo, el movimiento. Una característica que yo he notado de los hombres que Dios ha prosperado en este lugar es, dicen esto, y parece que se dan de acuerdo. Este negocio no es mío, este negocio es de Dios. Y es su constante, yo solamente lo administro. Eso es reposo en Dios. Pero ¿qué hace el humanismo? Haz. Descubre el campeón que hay en ti. Descubre el vencedor que hay en ti. Descubre el victorioso que hay en ti. Descubre todo lo poderoso que eres. Necesitamos descubrir que somos unos derrotados para poder vivir en la victoria de Cristo. Necesitamos descubrir que nuestras propias maneras y nuestras propias fuerzas no podemos hacer nada, sino todo de Dios. Vamos, y sin el desequilibrio. ¿Cuál es el desequilibrio? Una vez fui a cierto lugar y estaban cantando una canción, una llaga podrida, antes era yo, mas ya soy. No, más ya soy. ¿Alguien está cantando más? ¿Cómo? Ya soy, ¿pero qué? Ya soy llamado, un hermoso ser. Llaga podrida yo no soy ni fui nunca. Nunca. Otra canción, ¿no? Soy un gusano
del linaje de Jacob. O sea, es una referencia a la transformación de Jacob en Israel, no para que nos llamemos gusanos. O sea, vamos, es el otro desequilibrio, ¿me cachas? ¿Cuál es el equilibrio en orden divino? Sencillo. Reposa en Dios. Cese al esfuerzo propio. Deja de esforzarte en tus maneras. Deja de esforzarte en tus fuerzas. Deja de esforzarte en tus planes, en tus propósitos, para comenzar a reposar y recibir la bendición de Dios. Pastor, es que ya hice todo y Dios no me bendice. Ese es el problema, que ya hiciste todo y no dejas que Dios haga. Ya fui a buscar y ya fui a luchar y ya hice, pero parece que Dios está enojado conmigo. No, no está enojado contigo. Dios está tratando contigo para que te quedes quieto y reposes en Dios y te muevas en su voluntad. Para que puedas vivir en esta gracia de reposo en movimiento. Gloria al Señor. ¿Vamos bien? Número 3. Génesis 28. ...8 al 11 nuevamente. Ahí me brinqué el versículo. El pasado anote también en gracia, en reposo, en movimiento, Génesis 28, 5 al 7. Nuevamente vamos a leer, bueno, ya leímos el 8 al 11. Les voy a dar la tercera definición de gracia. Gracia es el libre fluir de las bendiciones del pacto de Dios sobre nosotros. Gracia es el libre fluir de las bendiciones del pacto de Dios sobre nosotros. Gracia es el libre fluir de las bendiciones del pacto de Dios sobre nosotros. Hebreos 9:15. Libro de Hebreos 9:15. Así que, por eso el mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban, y conmigo, reciban la promesa de la herencia eterna. Gracia es el libre fluir de las bendiciones del pacto de Dios sobre nosotros. Necesitas gracia para recibir justificación. Necesitas gracia para recibir santificación. Necesitas gracia para fluir en sanidad divina. Necesitas gracia para fluir en salud divina. Necesitas gracia para fluir en paz y reposo. Necesitas gracia para fluir en vida abundante. Y necesitas gracia para vivir en la gloria de Dios. Necesitas la gracia de Dios para vivir en los pactos del Calvario. Necesitas gracia de Dios para no vivir en derrota y en enfermedad. Necesitas gracia de Dios para que vivas en el fluir de la bendición de Dios. Necesitas gracia de Dios para que la frustración se vaya. Necesitas gracia de Dios para que nunca más vivas en la derrota y en el fracaso. Necesitas gracia de Dios para que vivas en el fluir del pacto de sus bendiciones, no de tu recompensa, no de lo que merezcas, sino del pacto que Cristo hizo por su iglesia en la cruz del Calvario, dándonos los benditos 7 pactos del Calvario. ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Esta es la gracia para saber que hay un pacto que nos antecede. 7, para ser específico. Justificación. Vamos a mandar a hacer una lona, que es una lona. Lo voy a pasar para ponerla ahí, para grabárnoslo. Justificación. Justificación, santificación, sanidad divina, salud divina, paz y reposo, vida resucitada y gloria de Dios. Damos gracias para movernos en esas bendiciones del pacto. Número 4, Génesis 28:12.
y soñó. Y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían. Número 4. Gracia es misericordia inmerecida. Gracia es su misericordia inmerecida. ¿Qué es gracia? Estamos viendo las definiciones de gracia, un regalo que no merecemos. Es decir, gracia es recibir lo que no merezco, mientras que misericordia es no recibir lo que sí merezco. ¿Ok? Gracia es recibir lo que no merecemos, como la salvación, como las bendiciones, como los dones, como los talentos, como la comunión. Pero misericordia es no recibir lo que sí merezco. Romanos 5:8. Romanos capítulo 5, versículo 8, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo... ¿Alguien puede dar gloria a Dios por ese versículo? Un aplauso al Señor. Gloria al Señor. Esta definición de gracia tiene que ver con nuestra salvación, en nuestra alma, con la salud divina. Esta definición de gracia tiene que ver con reconocer lo que Cristo hizo por nosotros. Yo te decía el domingo pasado respecto a dos aspectos o dos situaciones respecto a lo que Cristo hizo por nosotros. Número uno, cuando tú y yo nos damos cuenta que somos condenados. Romanos dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Es decir, estábamos condenados, había una sentencia justa, resultado de nuestras acciones. Nuestro pecado dio como resultado la muerte, la separación de Dios, y sin la misericordia, el juicio eterno y el infierno y el lago de fuego. Pero hay un reconocimiento un día cuando Cristo, en su misericordia, el juicio que venía sobre nosotros, la condenación que venía sobre nosotros, la sentencia que venía sobre nosotros, Él la tomó, la quitó y la clavó en la cruz del Calvario sobre él. Amén. No solamente es esto tan glorioso, sino su misericordia es. La Biblia dice que hay un libro de la vida donde está escrito todo lo que tú has hecho y todo lo que tú has dicho y has pensado. Y esto es referente a la salvación, porque hay otro libro que está escrito respecto al tribunal de Cristo, pero es otra cosa. Estoy hablando respecto a la salvación. En este libro de lo que es la salvación, el libro de la vida, cuando venimos a Cristo, con la sangre de Cristo no fue cubierto los pecados, fueron borrados. Y esas hojas en una primera instancia quedaron en blanco. Pero como nadie se puede presentar con las manos vacías delante del Señor, la misericordia de Dios fue en su gracia, o en esta definición de gracia. Gracia es su misericordia inmerecida. Es que en esas hojas que habían quedado en blanco en el libro de la vida, Cristo imprimió su propia vida. Esas hojas que habían sido lavadas con la sangre de Cristo no quedan en blanco, sino en esas hojas se imprime la vida de Cristo. Gloria al Señor. Esta es el cumplimiento o la ejemplificación de la gracia como misericordia inmerecida. Gloria al Señor. ¿Ven? Génesis 28, 13 al 15. Vamos a la quinta definición, estamos terminando. Génesis 28, 13 al 15. He aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he
Él dice. Y conmigo, Dios no me dejará, porque Dios es un Dios de obras completas. Porque escrito está, el que comenzó la obra, la terminará hasta el tiempo del fin. Cuando venga un pensamiento de que Dios no está contigo, recházalo porque es una mentira. Una cosa es que esté contigo y estés en trato personal, a que no esté contigo. Dios está contigo. ¿Y cuándo terminará la obra? Hasta que estemos con Él. Y cuando estemos con Él estaremos como esposo, como esposa de Él para siempre. Entonces nunca nos dejará. Número 5, quinta definición de gracia. Gracia es conocer nuestra posición en Cristo. Gracia es conocer nuestra posición en Cristo. Colosenses 3:3. Colosenses 3:3 dice: porque habéis muerto, di conmigo, mi primera posición es que estoy muerto. Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. La gracia es conocer tu posición, y tu posición es que estás escondido en Cristo. Estás muerto a los delitos y transgresiones, pero estás vivo porque estás escondido en Cristo. ¿Qué es escondido? Muy sencillo. Una tapita, ¿verdad? ¿La ven? Ahora no la ven. ¿Por qué? ¿Qué ven? Mi mano fuerte y poderosa. Y todo aquel que quiera tener mi tapita va a tener que enfrentarse con mi mano. ¿Todo aquel que quiere enfrentarse contigo tendrá que enfrentarse con mi mano? Aleluya. Estamos escondidos en Cristo. Por eso cuando dicen, el diablo, hermano, el diablo, salúdenme al hermano ahí cuando lo vean. Porque si él se quisiera levantar, estás escondido en Cristo. Y antes siquiera de tocarte un pelo, antes siquiera de hacerte un mal, Cristo peleará por ti. Hermano, que me están haciendo brujería y hechicería, hermano, vaya a orar por mi casa, por favor. Bueno, si me invita a comer, si voy. No puedo cobrar ofrendas por ir a visitar, pero una comidita pues no estaría mal, hermano. Hermano, pero si saca el diablo de mi cocina, hermano. Lo saco, nomás que no sean chiles rellenos y papas, y esas tortas de papas, que las odio. Es más, lo que quieran, hermano. Algo que le gusta, hermano, es una carnita asada, un tibón, un chirlón, si se trata de escoger, pues bueno. Y lo vas a sacar así, yo saco al diablo, hermano. Y cuando te enseño que tu vida está escondida en Cristo, tú no necesitas sacar a ningún diablo, porque Cristo lo sacó. Porque dice la Biblia que ahora el príncipe de este mundo ha sido echado fuera. Escucha la palabra. El príncipe de este mundo ha sido echado fuera. Por eso es tan absurdo cuando los cristianoides fueran y que te va el diablo de este lugar. ¿Se vaya de dónde? Si Cristo ya lo echó fuera. No solamente de un cuarto, sino de este mundo. Bueno, del mundo donde vivimos nosotros. Amén. Porque él vive ya con los hijos de desobediencia. Porque él opera, dice, porque ahora el príncipe de este mundo, la Biblia te da su área de operación. Porque ahora el príncipe de este mundo opera ¿dónde? ¿Y tú eres hijo de desobediencia? ¿Tú eres hijo de quién? Entonces, su área de operación no tiene que ver contigo, porque tú estás escondido en Cristo. ¿Te das cuenta? Tu vida está escondida en Cristo. Efesios 2:6
dice Efesios 2:6, y juntamente con Él nos resucitó. Fíjate nada más. O sea, nada más, ¿qué posición tienes? Cristo te resucitó. O sea, primero dice que estás muerto, ¿te das cuenta? A tus delitos y transgresiones. Ahora te dice Pablo, pero te resucitó, no en la misma naturaleza de pecado, sino dice, y juntamente con Él nos resucitó. No dice que tú vas a resucitar, sino Cristo te resucitó. Y así mismo, ¿y qué? ¿Qué significa la palabra así mismo? O sea, igual, a la misma vez, igual, iguanas, ranas. Y juntamente con Él nos resucitó, y así mismo, en el mismo momento, en el mismo tiempo, en el mismo lugar, nos hizo sentar. ¿Dónde? ¿Con quién? ¿Tú dónde vives? También te quiero ver. ¿Te das cuenta que al ladrón, a Gestas, es que dice la tradición que era Dimas y Gestas, que tal si se llamaban Jan y Pancho, o se llamaba el hermano Tlatelolco y el hermano Nezahualcóyotl, no sabe, pero bueno, vamos a ponerle el de la derecha y el de la izquierda. El de la derecha, y le dice el Señor Jesucristo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el cielo. ¿Por qué no me digo en el cielo? Porque la posición reservada para el cielo era cuando Él resucitara, iba a elevar a la iglesia la posición de vivir en los lugares celestiales, y a los que mueran en Cristo serán llevados al paraíso. Y tú afanado con las cosas de esta tierra. ¿Por qué Pablo dice poner los ojos en las cosas de arriba y no de abajo? Porque cuando volteas a ver las cosas de la tierra, estás volteando a ver una naturaleza que ya no te pertenece. Es como si, por ejemplo, tú vives en la Gran Colonia. Vives en Caminos de la Pradera y te estás preocupando por las situaciones que pasan en Manzanares. ¿Tú te preocupas por qué? No por Manzanares. Preocúpate por las cosas del cielo, porque estamos sentados en los lugares celestiales. No te preocupes por las cosas de la tierra, que de esas Cristo sacará. ¿Te das cuenta? Gracias, conocemos la posición celestial en Cristo. 6. Gracia es el corazón de Dios expresado para nosotros y a través de nosotros. Gracia es el corazón de Dios expresado para nosotros y a través de nosotros. Una vez más, gracia es el corazón de Dios expresado para nosotros y a través de nosotros. Juan 13:35, por favor. Juan, capítulo 13. ¿Cómo podemos expresar o qué es lo que tenemos que expresar de Dios? Juan 13:35. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Qué es lo que tenemos que expresar? Amor. ¿Y por qué es tan importante 1 de Juan 4:8? ¿Por qué es tan trascendente expresar el amor? Hijitos, el que no ama, no ha conocido a Dios. Porque Dios es amor. Dios no nos llamó a juzgar, Dios no nos llamó a enjuiciar, Dios nos llamó a amar. Y si un hermano de nosotros cae, ¿qué tenemos que hacer? Amarlo y restaurarlo, no pisotearlo como un vil pecador. Porque el que es vil pecador ya sabe que es vil pecador. No necesita que otro venga y lo pisotee, ¿o sí? No. La sexta definición de gracia es el corazón de Dios expresado para nosotros y a través de nosotros. Y esto tiene que ver con vida resucitada. Es decir, con la expresión de Cristo en nuestra vida, con reflejar a Cristo. ¿Sabes qué me encanta? Cuando Jesús estaba con la mujer adúltera,
y estaban a punto de apedrearla, y Jesús les dice, quieren sacar de equilibrio a Jesús. La Biblia y dicen estos cuates, ¿qué hacemos? Porque la ley dice que la adúltera muera irremisiblemente a catorrazos de piedra. Jesús dice, está bien, sí dice la ley eso, pero el que esté libre de pecado, y yéndose desde los más grandes hasta los más jóvenes, quedaron solamente Jesús y ella. Pero pasó algo, Jesús estaba escribiendo en tierra. Algunos dicen, y yo concuerdo, un día le voy a preguntar al Señor Jesucristo cuando estemos con Él, que quizás estaba escribiendo los pecados de la gente, como diciéndole, tú quieres apedrearla y tú has hecho esto y esto. Tú quieres apedrearla, tú que has hecho esto, esto y esto. Tú quieres apedrearla, tú que has San Pueblo dice que todo el mundo quiere hacer leña. Nosotros no. Jesús le dice a la mujer, ni yo te condeno. Porque Jesús con todo derecho podía tomar las piedras, porque Jesús sí era justo. Jesús es justo y es bueno. Pero Él dijo, ni yo te condeno. Vete, no peques más. Amor es lo que tenemos que expresar. ¿Qué tenemos que hacer, amigo? Muchísimas gracias. ¿Qué es lo que tenemos que expresar? Amor. Amor, no condenación, no juicio. O sea, no hay una palabra que a mí más deteste que me digan, tú estás mal. No, ¿por qué estoy mal? ¿Porque tú lo dices? ¿Porque no estoy de acuerdo con lo que tú piensas? ¿Por eso? Nosotros no podemos hacer juicio a nadie. A nadie. ¿Qué pasa si un día entra un muchacho? Yo le decía eso a las mujeres de... Vamos a ir al alfarero. Les pongo otro ejemplo, pero te pongo un ejemplo general aquí. ¿Qué pasa si un día entra un muchacho todo rapado aquí, con el pelo largo aquí con picos verdes, el pantalón todo desvencijado, pantalón de mezclilla, botas de rockero, camiseta, chistes que esté descombinado, camisa de piel desvencijada? ¿Qué vamos a hacer? ¿Ya viste el bicho raro que acaba de entrar? Amarlo. No me digas que cuando venimos a Cristo tú y yo no éramos bichos raros. La Biblia nos habla de 3 unciones. Una es la de leproso. Cuando venimos a Cristo todos estamos leprosos. Nada más que venimos a Cristo, pasan los años y se nos olvida que éramos leprosos. Por eso tenemos juicio. Pero cuando no olvidas de dónde Dios te sacó, no olvidas que un día eras leproso, y no olvidas que un día no tenías esperanza, y no olvidas que un día estabas condenado a muerte, y que un día te merecías el infierno, hasta que Cristo llegó con su gracia para que recibieras misericordia. Y llega una persona de cualquier estrato social, de cualquier situación, profesión, a lo que se dedique, como venga vestida, como venga vestido, lo único que va a expresar en tu corazón es amor. 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 Bueno, pues que dígale, que no venga así. Dile tú, si tienes tantas ganas. Aquí no noneamos a nadie. ¿Aquí no qué? ¿Qué es nonear? No se puede esto, no se... Que vengan como sea que vengan, pero aquí Dios los cambia, Dios los transforma y Dios hace la operación en su corazón. Él. Los que ya tengan tiempecito, pues así lo regaño. ¿Estás de acuerdo? Sí, amén. Pero los nuevos no, que vengan como quieran, pero que vengan. Que vengan. Gloria al Señor. 7. Génesis 28, 7. Por favor. 17, perdón. Génesis 28, 17. Génesis 28, 17. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era su nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios.
Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, algunos como que esa parte como quieren ponerle borrador, ¿verdad? También que íbamos, Señor. Pero aquí todavía no llega la ley, ¿verdad que no? La ley lo copió, pero el diezmo no es de la ley, ¿no? Bueno, eso ya lo expliqué. Séptima definición de gracia. Esta sí te va a encantar y te va a fascinar. Gracia es la provisión divina para cumplir la voluntad de Dios. Gracia es la provisión divina para cumplir la voluntad de Dios. Gracia es la provisión divina para cumplir la voluntad de Dios. Dí conmigo, Dios me va a suplir todo, pero no para cumplir mis caprichos, sino para cumplir su voluntad. Pero Él tiene cuidado de mí. Filipenses 4:19 dice, no, eso es Filipenses 4:13. Mi Dios pues todas vuestras necesidades, ¿qué? A su riqueza. Pero tenemos que entender que por gracia recibimos la provisión divina. Por gracia recibimos la provisión para cumplir su voluntad. Vamos a terminar. Escribí algo ahorita en la mañana y quiero leerte. Y lo escribí para no se me fuera a pasar nada. Es poquito, son 40 hojas nada más. No, son 3 horas. Para que entremos en la aplicación y terminar este tema de esta manera, ¿ok? ¿Estás listo? Si tiene algún error de sintaxis, discúlpame, lo escribí ahorita en la mañana. ¿Ok? Nosotros debemos morir a nuestros instintos básicos. Cuando un hombre llega a esa posición, entonces la gracia de Dios empieza a operar. Así nos vamos a levantar al nivel que Dios nos ha querido ayudar a vivir. El diablo está llevando a experimentar más en lo externo que en lo interno. Y esto es muy atractivo. La situación externa es muy atractiva. Realmente todas las situaciones del mundo y del pecado son muy divertidas. Es un placer y tienen oportunidades de situaciones de experimentar emociones fuertes, drogas, alcohol, sexo, etc. Todas estas cosas son a nivel de los sentidos. Y lo que eso hace es bloquear la realidad espiritual. Dios nos quiere llevar a otro nivel, pero el diablo nos retiene en ese nivel de carnalidad. Mientras que nosotros experimentamos lo que tenemos aquí, lo que sentimos aquí y lo que hacemos en esta tierra, entonces nosotros no deseamos aquello a lo cual Dios está llamándonos, y entonces la gracia de Dios será frustrada. Voy a repetir esto. Dios nos quiere llevar a otro nivel, pero el diablo nos retiene en este nivel de carnalidad, mientras que nosotros experimentamos lo que tenemos aquí, lo que sentimos aquí y lo que hacemos en esta tierra. Entonces nosotros no deseamos aquello a lo cual Dios nos está llamando, y entonces la gracia de Dios es frustrada. Dios quiere que nosotros vivamos de acuerdo a lo que Él ha diseñado para nosotros. Quiere recordarte lo que Él ha hecho por ti. Y voy a tocar las 5 aplicaciones de la gracia en este momento. Gracia, primera aplicación, gracia es la provisión de Dios para cumplir su voluntad. Pero ¿para qué sirve la gracia si a ti no te importa la voluntad de Dios? Segunda aplicación, gracia es la habilidad de Dios para suplir toda necesidad. Pero ¿cómo puede suplir nuestra necesidad si a la manera de los israelitas el diablo pone temor y entonces no podemos tomar nuestra herencia? Tercera aplicación, gracia es la habilidad de Dios puesta en nosotros hasta que nosotros lleguemos a nuestra perfección en Cristo Jesús. Pero si somos como los ángeles y nos interesa nuestra dignidad, y por consecuencia no nos interesa movernos en la órbita que Dios nos dio, entonces queremos ser estrellas errantes. ¿Cómo entonces operará esa gracia en nosotros? Esa es otra de las ilustraciones que la Escritura habla acerca de la gente que camina fuera de la gracia.
Hay muchos que quieren ser estrellas errantes y no quieren tener una órbita. Ellos quieren ir por donde no les interesa guardar su posición con Dios para que lleguemos al nivel que Dios quiere para nosotros. Siguiente aplicación de gracia. Gracia es su influencia sobre nosotros para atraernos al cumplimiento de su voluntad final o voluntad última. ¿Cuál es su voluntad última de Dios? Que un día estemos en la cena de las bodas del Cordero. Pero si ponemos atención, la Escritura dice que el Señor redimió un pueblo para limpiarlo. La gracia no es para ensuciarnos más. La gracia es para limpiarnos, y específicamente entramos en la quinta aplicación de la gracia, que es: la gracia es la obra de Dios para que seamos un pueblo puro, celoso de buenas obras. Un día, una esposa pura, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante, se sentará en similitud de naturaleza divina, en similitud de belleza celestial, porque esa esposa habrá caminado preparándose a sí misma. Para eso es la gracia. Entre esas advertencias hay un punto que te animará directamente a tu vida, en tu situación personal. Hay quienes atraviesan por problemas y luchas, otros atraviesan por desánimo espiritual y aún otros están bloqueados. Esto se da porque se ha descuidado alguno de los aspectos que Dios da en cuanto al cuidado de la gracia. Hay dos cosas que hacen que la gente reciba la gracia de Dios en vano. Hay dos cosas que hacen que la gente reciba la gracia de Dios en vano. Una es incredulidad y la otra es condenación. Este es el día aceptable. El Señor quiere salvar, perdonar, sanar, liberar a la gente. El Señor quiere perdonar pecados y hacer una obra extensiva de redención. Pero ¿qué pasa? A la gente le parece imposible que sea tan fácil. Le parece imposible que sea por gracia. A la gente le parece difícil aceptar que es gratis. La palabra dice: somos salvos por gracia, y esto por medio de la fe. En el corazón de muchos no hay respuesta a la gracia que ha sido entregada. En otra manera, hay gente que ha pecado y está en condenación, como Caín. Él pensó que era más malo lo que Dios podía perdonar. Por eso se perdió, pues la gracia le fue en vano. En el caso de Judas, le condenó recibir la gracia de Dios en vano. Escúcheme bien esto: a Judas no lo condenó a entregar al Señor, sino a haber recibido la gracia en vano, no arrepentirse. Durante 3 años y medio Judas estuvo escuchando el Evangelio por medio de nuestro Señor Jesucristo. Estuvo escuchando el Evangelio de la gracia. Escuchó cómo el Señor había venido a perdonar a los pecadores y a sanar a los enfermos, pero en él, en Judas, no hubo la respuesta al llamado del Señor. En el corazón de Judas hubo un corazón vacío. Él no creyó lo que escuchó del Señor. Mejor él se suicidó, fue y se colgó, en lugar de pedir perdón. Eso es recibir la gracia de Dios en vano. A veces tú crees que Dios puede cubrir lo que tú has hecho, pero Dios es muy precioso y grande en perdonar. Dios no quiere que recibamos la gracia en vano. Cuando tú no quieres venir a confesar tu pecado delante de Dios, para que Dios opere en ti a través del perdón. Mateo 12, 1 al 6. Esto es preliminar a un milagro que el Señor iba a hacer. Esta parte es uno de los cimientos de la predicación en general, de las 7 sanidades que el Señor haría en día de reposo. ¿Qué fue lo que pasó aquí? El Señor iba de camino y sus discípulos tomaron espigas y empezaron a comer. Entonces los fariseos vinieron y dijeron: ¿no es lícito hacer esto en sábado? El Señor contestó en una manera triple. El libro de Mateo tiene como característica que fue escrito de manera especial para el pueblo judío, y era para que ellos pudieran escuchar y volverse al Señor. Los judíos tenían 3 personajes mayores: eran los reyes, los sacerdotes y los profetas. Los 4 evangelios hacen un desarrollo perfecto de Cristo, viniendo al pueblo judío como el rey, el profeta y el sacerdote. En él se cumplían todas las figuras y todos los aspectos proféticos que Dios había anunciado en el Antiguo Testamento para Israel. Ahora, ¿cómo es que el Señor va a manejar esto? El Señor va a apelar a sus 3 autoridades en una manera directa. Para los israelitas no había un rey mayor que David. Y en el versículo el Señor le dijo: ¿no habéis leído? ¿Qué hizo David? Ahí está el rey. Cuando tuvo hambre,
los que con él estaban? Enseguida en el versículo 5 les dice: ¿o no habéis leído que los sacerdotes en el templo profanan el sábado y son sin culpa? Y esto es la referencia al sacerdocio. Y agrega pues: un mayor que el templo está delante de vosotros. Así el Señor les estaba diciendo: yo soy el sumo sacerdote. Y lo dijo en el versículo anterior: yo soy el hijo de David. Y va a agregar todavía: si conocieran que es misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Y ahí estaba la tercera apelación del Señor, porque eso lo está tomando de los profetas. Prácticamente les está diciendo: ¿o no habéis leído de los profetas que dicen Cristo, el profeta? Les está diciendo específicamente qué es lo que deberían hacer de acuerdo con los profetas. Los profetas estaban diciendo: misericordia quiero. Ese era el comentario, ese era el espíritu y no sacrificio. Lo que estaba sucediendo es que los fariseos estaban aplicando la ley sin entender el espíritu de la profecía. Entonces, lo que les está diciendo es que ellos estaban en el error porque no obedecían ni al rey, ni hacían caso a los sacerdotes, ni mucho menos a lo que los profetas habían hablado. Es decir, el Señor vino de una manera especial y de un golpe al tratar el asunto de la tradición y de la institución divina. Jesús es el rey, Jesús es el sumo sacerdote, Jesús es el profeta verdadero, en quien tiene cumplimiento todo lo que se ha escrito. Y Jesús dijo algo más: porque el Señor es el Señor del sábado. Y esto fue realmente un golpe mortal de parte del Señor a los fariseos, porque específicamente los fariseos sabían que había instituido el sábado era Dios. Génesis 2, 1 al 3 vemos que fue Dios quien instituyó el sábado. Entonces, cuando el Señor le dice el Hijo del Hombre es Señor del sábado, lo que les está diciendo es que Él era el Hijo de Dios. El Señor estaba poniendo las cosas en la perspectiva correcta, diciendo que lo importante del sábado es establecer la relación correcta con Dios y no con las tradiciones. Esto es una amonestación para nosotros cuando empezamos a entrar en cosas ritualistas o en situaciones de tradición. Además, el Señor les empezó a decir algo que les iba a golpear de manera continua cuando la gente viniese a ser sanada en el día del sábado. Una vez que establecido esto, vino a la sinagoga de ellos. La costumbre era ir al séptimo día, el sábado, a la sinagoga. Entonces dice la Escritura, Mateo 12, 9 al 14, que aquellos fariseos buscaban ocasión para acusar. Voy a detenerme aquí. Voy a continuar con el artículo. Lo voy a subir a internet, lo voy a publicar, donde hablo de la gracia respecto al hombre de la mano seca. La próxima semana voy a hablar las 7 maneras en cuales se recibe la gracia en vano. Yo solamente quiero concluir con esto haciéndote un resumen. El hombre de la mano seca, cuando Jesús lo va a sanar el sábado, Jesús le da una palabra y le dice: extiende tu mano. Y aquí vemos un aspecto doble de la extensión de la mano. Una, Dios extiende su mano con gracia para sanarlo. Y el hombre de la mano seca extiende su mano en fe para recibir de la gracia. Pero para que él pudiera tener fe, Dios implementó o impartió la fe en su corazón por la gracia. ¿Date cuenta? Este hombre de la mano seca es una expresión de la gracia. Dios extiende su mano para sanarlo. Él extiende su mano en fe para recibir sanidad. Gloria a Cristo. La próxima semana continuamos y vamos a hablar del tema, las 7 maneras o 7 aspectos para recibir la gracia en vano. Ponte de pie, por favor. ¿Aprendimos algo hoy? ¿Sí? Los que no se estaban durmiendo, ¿se aprendieron algo? Cierra tus ojos un momento.
Amado Espíritu Santo, amado Espíritu Santo, yo te pido, Señor, que lo que hoy hemos enseñado pueda ser práctico, que cada uno en su corazón pueda tener la revelación de la plenitud de Cristo. Cada uno, Señor, pueda tener reposo en movimiento. Que cada uno, Señor, pueda tener el libre fluir de las bendiciones del pacto de Dios sobre ellos. Señor, que puedan tener la gracia de la misericordia inmerecida. Que podamos conocer nuestra posición celestial en Cristo. Que podamos, Señor, entender el corazón de Dios expresado para nosotros y a través de nosotros. Que podamos recibir la provisión divina para cumplir la voluntad de Dios. Que podamos comprender la primera aplicación, que gracia es la provisión de Dios para cumplir su voluntad. Que podamos comprender la segunda aplicación de gracia, que es la habilidad de Dios para suplir toda necesidad. La tercera aplicación, Señor, que gracia es la habilidad de Dios puesta en nosotros hasta que nosotros lleguemos a nuestra perfección en Cristo Jesús. Que podamos vivir, Señor, en la cuarta aplicación de gracia, que es su influencia sobre nosotros para atraernos al cumplimiento de su voluntad final y última, que es que estemos en las bodas del Cordero. Y que podamos vivir en esta quinta aplicación. Gracia es la obra de Dios para que seamos un pueblo puro, celoso y de buenas obras. Entendiendo, Señor, que son 12 principios, como las 12 columnas del templo, las 12 columnas de la Nueva Jerusalén. Y que estas virtudes de la gracia se vuelvan columnas de nuestra vida para vivir en la plenitud que tú quieres para nosotros, como un pueblo capacitado, preparado para toda buena obra. Líbranos, Señor, de caer en semejante ejemplo de desobediencia. Tu palabra dice claro que el pueblo pereció por falta de conocimiento. Líbranos, Señor, de perecer por no enseñar, no vivir, no predicar la palabra de verdad. Líbranos, Señor, de predicar palabras de hombre que nada aprovechan. Líbranos, Señor, de ser ciegos que desconocen la palabra, que hay una revelación de Cristo en nuestro entendimiento a través de la gracia, de lo que es la gracia, para vivir en los estándares y en la plenitud que Dios quiere para nosotros. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Ora, Dios, desde tu lugar con tus ojos cerrados, por favor. Y pídele a Dios que te dé entendimiento de esta gracia, que te dé entendimiento de la gracia, que tengas un entendimiento de la plenitud de Cristo, para vivir en esa plenitud, en esos estándares, y estar listos cuando la trompeta suene.